Soy Manuel Herrera, profesor de historia. Trabajé 30 años en educación, en el Ministerio de Educación, y a estas alturas continúo como educador, pero de una manera ad honorem. Aquí en mi casa atiendo todos los días estudiantes, grupos que están haciendo maestría, estudiantes de todos los niveles. Y bueno, en esta ocasión estamos aquí dispuestos para hablarles un poco del Tamunangue, ya que se acerca la fecha de San Antonio, el 13 de junio. El Tamunangue es una de las manifestaciones culturales de Venezuela más llamativas, más bellas, porque en el Tamunangue se conjugan muchos elementos de culturas. Aun cuando eran distintas, en el Tamunangue se convierten en una sola manifestación cultural. En el Tamunangue aparecen rasgos de nuestra población negra, africana, aparecen rasgos de nuestra población aborigen y aparecen rasgos de la población blanca española. Es decir, el Tamunangue es como una síntesis cultural de las tres razas que dieron origen al actual pueblo venezolano. El Tamunangue nació en las riberas del río Tocuyo, entre el Tocuyo y Curarigua. Algunos cronistas señalan que fue únicamente en el Tocuyo. No, yo no lo he estudiado así. Lo que yo he leído y he investigado sobre el Tamunangue me permite afirmar que el Tamunangue nació en la ribera del río Tocuyo, desde el Tocuyo hasta Curarigua. Esa ribera estaba formada por haciendas de caña. En esas haciendas de caña había esclavos negros. El Tocuyo fue una de las regiones de Lara que tuvo más alta población negra en la época de la colonia. Bueno, entonces allí también hay rasgos de la población mestiza, que ya es el resultado de la mezcla del blanco con el indio, y también hay elementos de la población blanca, de la población española. Entonces, afortunadamente, nuestros antepasados de África no olvidaron nunca sus raíces del Congo, de la región de Bantú, de donde eran la mayoría de los negros que estuvieron en esta zona. Y siempre recordaban su religión, sus tradiciones, sus cantos, sus músicas. Y para la música usaban el tambor negrero o cumaco. Y aunque eran prácticas castigadas por las autoridades coloniales, ellos siempre resistieron y mantuvieron esas tradiciones y esos cantos que sus abuelos habían traído del África. Y gracias a ello existe el Tamunangue, porque a esos ritos, a esas ceremonias que organizaban los negros en las riberas del río Tocuyo, y que muchas veces tenían que hacerlos en zonas altas para evadir a los organismos oficiales de aquel momento, porque incluso se les acusaba de bandoleros, de que tenían tratos con el diablo, se les decía mandinga por esas canciones y esas ceremonias religiosas que ellos hacían, muy distintas por supuesto a las ceremonias de la religión católica. Bueno, entonces en esas regiones donde ellos se refugiaban para realizar estas prácticas también asistían muchos mestizos, muchos descendientes de blancos e indios. Y aquello se fue, digamos, manteniendo con el tiempo, hasta que llegó un momento que se introdujo en esas actividades ceremoniosas el cuatro. Y ya con el cuatro, con el tambor, con la maraca, con los bailes, fue naciendo el Tamunangue. Y eso es lo que explica por qué el Tamunangue está tan arraigado, no solamente en el Tocuyo, sino también en los pueblos a orillas del río, en Boro, en Cimarrona, en El Carrizal, en Atarigua, en Curarigua, todos esos lugares que encontramos a orilla del río Tocuyo. Allí encontramos también al Tamunangue. Al Tamunangue inicialmente se le llamó baile de negro, y a los tambores se le decían tambores negreros.
A ese baile empezó a llamársele tamunangue. Es todo un baile, es toda una danza compuesta por 8 sones que contagian no solamente al músico, al cantor que los está ejecutando, sino al público que está observando, que está escuchando. El tamunangue tiene mucha fuerza espiritual y mucha fuerza musical. En 1948, cuando asume la presidencia el maestro Rómulo Gallego, se organizó un encuentro cultural nacional en Caracas y por Lara participó el tamunangue. Vinieron manifestaciones culturales del oriente del país, de Margarita, de Sucre, manifestaciones culturales del centro de Venezuela, del Tuy, manifestaciones culturales del Zulia, del Táchira, y por Lara fue un grupo tamunanguero. A partir de allí el tamunangue se convirtió en un impacto. Fue tan, digamos, tan penetrante la presencia del tamunangue en esa actividad cultural, que a partir de allí todos los periódicos de Venezuela, la televisión, la radio, hablaban del tamunangue. Eso le dio mucho impulso al tamunangue. Si alguna persona tenía dudas del tamunangue, a partir de ese acontecimiento se convenció que el tamunangue era muy importante. Y bueno, el tamunangue empezó a ser llevado hasta los clubes sociales de la gente más rica de estos pueblos, cosa que no ocurría antes. Y se generalizó el baile y el canto del tamunangue. En esa estamos cuando un señor de San José, de apellido Antequera, que le decían el Bello, y tenía un hijo llamado Juan, que era Juan Antequera, pero nosotros le decíamos Juan Bello. Ese señor aprende, como trabajaba allá en el Tocuyo, en las haciendas, aprende el tamunangue y comienza a enseñarlo en las regiones que tenemos aquí al oeste de Quíbor, en San José, en La Vigía. Y el hijo de él, Juan Bello, lo aprende muy bien y con mucho entusiasmo. Entonces Juan Bello organiza un grupo de tamunangueros en el caserío San José. Aquí en Quíbor había también un músico y cantor de salve y velorio, don Felipe Tobar, que se interesó por el tamunangue. Habló con el señor Juan Bello para que lo enseñara. Y como ya para ese momento don Felipe tenía carro propio, 1 o 2 veces a la semana iba a San José, a la casa de Juan Bello, y llevaba a algunos compañeros también músicos. Se llevaba a Fortunato García, a Augusto García, que también se emocionaron mucho con el tamunangue. Le pusieron mucho interés al aprendizaje. Cuando ya don Felipe y sus compañeros alcanzaron un buen conocimiento de la práctica del tamunangue y del sonido del tamunangue, don Felipe fundó un grupo tamunanguero aquí en Quíbor, el cual bautizó con el nombre de los criollos de Quíbor. Yo recuerdo que entre los integrantes de los criollos de Quíbor estaba Eduardo Roa, Ajimiro Flores de Lato, estaba una señora que trabaja en el hospital llamada Rosita Torres, estaban los hijos de Felipe, que eran unos muchachos, estaba Nelly, estaba Nabor, estaba Pedro, estaba Tito, porque también aprendieron a bailar desde muy joven. Estaba Leslita. Bueno, el asunto es que ese grupo hubo un año en que hizo 2 presentaciones. Una la hizo el 1 de mayo, el Día del Obrero, el Día del Trabajador, y otra el 13 de junio, el Día de San Antonio. Gustó mucho el tamunangue aquí en Quíbor, llamó mucho la atención. Llega el año 1966, comienza a hacerse el Festival Folclórico en Barquisimeto con la participación de todos los municipios del estado. Para el año 67, los quiboreños, muy emocionados, fueron preparando, con ayuda de los organismos oficiales y de todos los organismos culturales, fueron preparando la participación de Quíbor en el próximo Festival Folclórico. Iba a ser en septiembre del 67. Y la muchacha elegida para ese rol fue Carmen Cecilia Mendoza. Una joven bellísima, una voz extraordinaria, y que también ejecutaba de una manera
pero muy buena, el cuatro, las maracas, las tambores, y bailaba bien el tamunangue. En el baile, en la preparación de los bailarines, también tuvo un papel muy destacado, hay que recordarlo, al señor Salvio Aguilar. Él era de Guárico, pero trabajaba aquí en un cine. Tenía muchos años en Quíbor, era como un quiboreño, y era un experto bailarín de tamunangue. El señor Salvio Aguilar se encargó de poner a estos jóvenes quiboreños que iban a participar en el festival a tono con la misión que tenían, con la responsabilidad que tenían. Bueno, lo cierto es que viene el festival y esos muchachos bailaron de una manera excelente. Carmen Cecilia se ganó los puntos de todo el jurado y Carmen Cecilia fue la reina del segundo festival folclórico de Venezuela. En ese reinado, en esos resultados, tuvo mucho que ver don Felipe Tovar con su grupo tamunanguero, porque le pusieron mucho entusiasmo al canto del tamunangue y al baile de tamunangue. Lo cierto es que Carmen Cecilia Mendoza, quiboreña, ella el día que regresa a Quíbor, ese día el Consejo Municipal declaró día de júbilo en todo Quíbor, para que todo el mundo celebrara y festejara ese acontecimiento, el haber ganado el segundo festival folclórico. Y como allí se dio la presencia del tamunangue, pues la participación del tamunangue, y la mayoría entendió que el tamunangue había sido decisivo en ese éxito, bueno, el tamunangue siguió avanzando aquí en Quíbor. Y así, pues ahora en muchos sitios de Jiménez hay personas que pagan las promesas a un santo con un baile del tamunangue. Y eso es lo que le ha dado la presencia al tamunangue hasta nuestros días. Mi nombre es Zoraida García, reina del Festival Folclórico del año 87 del Estado Lara. Mencionada como maestra pueblo por la Universidad Simón Rodríguez. Pues hija de un gran tamunanguero como Augusto García, que lo llevo en la sangre porque desde muy pequeña pues me enseñó a tocar todos los instrumentos del tamunangue. Hablando de nuestra manifestación, como lo es el tamunangue, como lo es los sones de negro, una manifestación venezolana, religiosa, popular, que unió a esa manifestación de un pueblo a una gran fe, como lo es la fe y devoción a nuestro santo patrón. Recuerden que cuando llegaron los españoles a Venezuela, llegaron al estado Lara, visitaron al Tocuyo. Desde allí, pues en esas embarcaciones ellos traían a esos negros africanos, esos esclavos que llevaron a trabajar, y luego cuando ellos trabajan allí en esas tierras del Tocuyo, fue en 1609 cuando esos sacerdotes franciscanos quisieron formar la primera cofradía de San Antonio de Padua. Los llaman a esos esclavos, a esos negros, a esos indígenas, a conformar esa hermandad para evangelizarlos y hablarles de San Antonio de Padua. Bueno, desde allí ellos, al saber de la historia, de la vida de ese gran santo, pues lo adoptan como su santo patrón y protector, y comienzan a tocarle sus tambores, a tocarle sus maracas, y por eso es que decían, vamos a escuchar los sones de negro, vamos a ver cómo veneran esos negros a San Antonio, y comenzaron a tocarle los sones de negro como el yiyibamo, la bella, la juruminga, el galerón, el seis figureado. Hay un son muy bonito que lleva sus tres partes, como lo es el poco a poco. Y desde allí comienza esa tradición con sus tambores, sus maracas, y hacen esa mezcla de tres razas, como la raza negra, africana, la indígena y la española. Se hace esa fusión, y desde allí el tamunangue tiene más de 400 años,
¿Por qué el tamunangue? Porque vino una investigadora para Venezuela y se dio cuenta que ese tambor africano, ellos lo llamaban tamunango. Desde allí comenzaron a decirle tamunangue a nuestra manifestación. Una manifestación que conlleva con la misa, con la procesión, con el canto, con el baile, conlleva una gran veneración a ese santo patrón que en todo el estado Lara, como dice la canción, en toitico el estado Lara, nosotros veneramos a ese gran santo patrón que nos llena de gran devoción y que un 12, antes de su fiesta, un 12 comienza a venerarlo, pero con salves, tonos y décimas, ofreciéndole a San Antonio gracias por las lluvias, gracias por nuestra siembra, gracias por la salud y gracias por aquellos cultores que mantuvieron esta tradición y que ya no están con nosotros, esos grandes tamunangueros, maestros, capitanes, como el maestro Augusto García, que sembró esa manifestación tan bonita acá en el estado Lara y que transmitió a muchos acá en el municipio de Jiménez y que nosotros mantenemos esa agrupación que se llaman los Hermanos García, que son 54 años manteniendo esta bella manifestación. ¿Por qué es tan grande este amor a esta manifestación? Quisimos nosotros en el año 2023 conformarnos como Hermandad Tamunanguera, como red de salvaguardia del patrimonio de esta bella manifestación y lograr que la llevaran a la UNESCO. Se logró buscar la historia en cada municipio y que fuera el centro de la diversidad, que lograran firmar ese expediente y lograr en este año 2024 que la llevaran a París, a la UNESCO. ¿Qué viene ahora? Depende de nosotros, los portadores y portadoras de la manifestación, que cuidemos esa manifestación, porque el tamunangue ni le falta ni le sobra. Así como llegó, así se mantiene, con sus instrumentos, como lo es el 5 tocuyano, el medio 5, el requinto, el 4, el tambor negrero, el tamunango, como lo decían los africanos, y ese instrumento que es muy de nosotros, como lo es las maracas. Y se conformó esa bella instrumentación para nosotros darle entonces, cantarle a ese santo, a ese gran santo, San Antonio de Padua. Un santo que es el santo más popular del mundo, el santo que fue canonizado un año después de su muerte, que tan pronto, tantos santos que esperan que sean canonizados, y él fue uno de los que por sus milagros, porque fueron milagros en vida, y luego de su muerte, que comenzaron sus milagros. Yo soy una de que mi testimonio ha sido lo más grande, tanto en mi familia, en mi salud, y por eso les doy gracias. Sabemos que el milagro lo hace Dios, pero Él está muy cerca de Dios. Y Él es el que intercede para que todos sus devotos, todos sus creyentes, las personas que le piden con devoción, pues logren entender esa petición que cada día le piden. Y este año, pues acá en el municipio de Jiménez, vamos a hacer esa gran celebración el 13 de junio, día de nosotros portadores y portadoras de la manifestación, y conmemoramos un año más de su muerte. Recuerden que San Antonio murió un 13 de junio de 1231 y nosotros cada año conmemoramos su muerte. Pues tenemos que ir a nuestras instituciones, llevar a los portadores para que hablen de nuestra manifestación y nos podamos nosotros sentir orgullosos que en cada pueblo llegó un tocuyano, llegó un curarigüeño a dejar esa semilla allí de los sones de negro. Buenas tardes, mi nombre es Javibel Rodríguez, tesorera y representante legal de la Fundación Escuela de Tamunangue Don Felipe Tobar. En esta Fundación Escuela nos enseñamos de enseñar
promover, investigar y proyectar el tamunangue como un medio de manifestación popular arraigada en el corazón de los quiboreños. Nuestra Fundación Escuela está actualmente integrada más que todo por niños, niñas y adolescentes quienes practican los sones de negro. Ellos como bailadores pues están divididos en grupos de inicial y un grupo avanzado. Como bailadores de tamunangue ellos ejecutan o bailan los diferentes sones, los 7 sones de los sones de negro, entre ellos la bella, el yiyibamo, la perendenga, la juruminga, el poco a poco, el galerón y el 6. Cada son se baila en pareja, es decir, un niño y una niña. Ellos, si es un son libre como la bella, pues realizan el baile a su estilo, con su gracia y su movimiento. Y si es un son de mando como el yiyibamo, tienen que estar pendientes a lo que está diciendo el cantor. Como la frase que decía mi abuelo, don Felipe Tobar, el tamunangue se baila, los pies al oído del tambor y la gracia al oído del cantor. La Fundación Escuela de Tamunangue don Felipe Tobar nace legalmente el 24 de abril del año 2022, cuando como familia decidimos registrar o nacer a la legalidad de esta fundación. Sin embargo, como escuela, tenemos desde los inicios de mi abuelo en el año 1945, cuando él, con un grupo de amigos, empieza su conjunto de golpes y aguinaldos, llamados los criollos de Quibor. Posteriormente, en el año 1958, formaliza como tal su agrupación de tamunangue o conjunto de tamunangue, como lo llamaban en esa época, llamada los criollos de Quibor, junto a sus amigos y a sus hijos, que eran sus principales bailadores. Buenas tardes, mi nombre es Soriana Soto y les vengo a hablar porque me gusta el tamunangue. El tamunangue es una forma muy linda de expresarse para poder bailar. El baile a mí me encanta porque puedo bailar con mis compañeritos, puedo cantar, puedo bailarle a San Antonio porque es muy lindo bailar para San Antonio. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Enrique José Pérez Mendoza y a mí me gusta el tamunangue es porque es como la cédula de identidad del quiboreño, porque es un folclore y es lo que más destaca el quiboreño. ¿Y qué pasa si perdemos nuestras costumbres y tradiciones? Pues es como perder la cédula, no nos queda más nada. Buenas tardes, mi nombre es Lara Sofía León Mendoza, tengo 11 años y soy músico ejecutante del cuatra, canto y bailo y toco flauta transversa. Pertenezco al sistema de coros infantiles juveniles de Venezuela. ¿Por qué me gusta el tamunangue? Bueno, el tamunangue es como demostrarle a San Antonio lo mucho que lo quiere. También, bueno, el tamunangue es una forma muy linda de expresarse, como le dijo mi compañera Sori, muy linda de expresarse, ya que el movimiento del garrote, de la falda y cómo se mueve el varón, los diferentes sones tienen sus diferentes movimientos y diferentes estrategias, como lo es el poco a poco y la batalla. Mi nombre es Pedro Tobar, nací en 1953 y mi papá me enseñó a jugar garrote de la edad de 5 años. Ya estaba en el año 1958, pues ya estaba con el garrote por ahí echándome palo con mi hermano. El juego del garrote es el inicio del tamunangue. Antes de eso se toca la salve, pero para iniciar el baile del garrote se inicia el primer son del tamunanga, es la batalla. Se utilizan 2 garrotes diferentes al garrote de los bailadores, porque es un garrote más fuerte. El juego de la batalla es una expresión que se le hace al santo San Antonio, pues. Y porque San Antonio
hubo, cuando lo fueron a reclamar, no sé en qué año sería, pues no estoy documentado en eso, hubieron peleas a garrote, entonces de ahí pues nació el juego de la batalla, pues, y se juegan 2 personas, son de los que hacen el juego de la batalla. No es diferente al baile, porque el baile se utilizan 6, 7 niñas y 7 niños, pues. El baile de la batalla son 2 personas nada más que la juegan. Hay tamunangueros que hacen otras cosas de la batalla, que la hacen a cuchillo, a machete, pues ya es más diferente. Nosotros aquí pues la hacemos a garrote. Bueno, el baile de la batalla, muchos creen que todo es con el garrote, no. Cuando uno va a enseñar a un niño, tiene que enseñar la defensa y el ataque. Tiene que enseñar al niño a poner los pies para luego utilizar lo que es el garrote, pues, porque si no hace los movimientos del pie, no puede bailar. O sea, se tranca y no puede tirar un palo, pues, no se puede defender. Entonces, la batalla es muy importante que los batalleros sepan lo que es la pisada del juego de la batalla. Soy el padre Avis Escalona, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Altagracia, ubicada acá en la población de Quíbolo, preparándonos, como todos los fieles devotos del mundo entero, para esta festividad en honor a San Antonio de Padua. Cuando era niño, mi papá me decía que era el santo disfrutado por portugueses e italianos. Luego lo entendí. San Antonio de Padua nace efectivamente en la ciudad de Lisboa, Portugal, un 15 de agosto de 1195, con el nombre de Fernando. Así lo bautizaron. A los 15 años se podía apreciar cómo Dios no solamente le concedió un gran corazón, un hombre sumamente caritativo, sino que lo dotó de una gran inteligencia. 15 años ya dominaba hebreo, griego, latín, aritmética, gramática. Y es así como decide consagrar su vida en una comunidad religiosa de los agustinos. Pero luego de ser ordenado sacerdote, en el año de 1220, decide ser misionero, ir con los franciscanos a evangelizar a África. Es allí donde, por criterio de la época, de la comunidad religiosa, cambia su nombre al cual nosotros ya conocemos, Antonio. Él efectivamente llega a ir a Marruecos, pero por problemas de salud se tiene que regresar. Llega a Sicilia, al sur de Italia, y Dios le brinda la oportunidad de conocer en Asís a San Francisco, un santo al cual él admiraba muchísimo. Luego Francisco, sabiendo de la capacidad que tenía este hombre, sobre todo en el dominio de la teología y la Sagrada Escritura, le pide que se convierta en el profesor y el formador de aquellos que aspiraban a formar parte de la congregación de los franciscanos. Desde 1220 y hasta su muerte, el 13 de junio de 1231, Antonio de Padua se convierte en un insigne predicador. No solamente era un buen profesor, sino que era un gran predicador. No es solo la santidad de vida, sino el insigne predicador de Italia, que se le conocía, porque tenía la capacidad de llegar con su mensaje a los corazones de las personas que le escuchaban. Muere un joven a los 35 años de edad y es el segundo santo canonizado más rápido en la historia. Apenas a los 11 meses después de su fallecimiento, la iglesia lo declara santo. Por alguna razón, el Papa León XIII lo llega a denominar como el santo del mundo, porque seguramente es el santo más popular de la iglesia católica. A él lo sostenía una frase muy interesante, porque él decía: 2 cosas hacen perfecto al ser humano, el amor a Dios y el amor al prójimo. Yo entiendo que en nuestro contexto la cultura juega un papel importante a la hora de rendirle devoción y homenaje a San Antonio de Padua. Tamunangue es una expresión de fe, una bonita devoción. Pero estas devociones nos tienen que conducir realmente a amar, a apreciar la vida de este insigne santo. Es por ello que cada vez que celebramos el día de San Antonio de Padua es para llenar nuestros corazones del amor de Dios, vaciarlo de los egoísmos, vaciarlo de cualquier mezquindad y llenarlo del amor de Dios. De tal manera que podamos cada uno de nosotros, fieles devotos de San Antonio de Padua, ser testigos del gran amor que Dios nos tiene. Ese amor desbocado hacia los pobres, hacia los más vulnerables, debe despertar en nosotros, sin duda alguna, una gran empatía que, sensibilizándonos, podamos nosotros, a través de nuestras acciones,
realmente mostrar y expresar el amor que Dios nos tiene. Así que vamos a prepararnos para este 13 de junio y celebrar con mucha alegría, pero sobre todo con mucha devoción a este San Antonio de Padua, el santo más popular de la Iglesia Católica.